Capítulo 544. Alma, 1. Lástima que no pude quedarme despierto más tiempo. Mirando las cadenas que estaban detrás de sus brazos y piernas, la cara del otro Ren permaneció impasible. Mientras caminaba hacia la distancia, el ruido de las cadenas llenaba la oscuridad. Clank. 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 El sonido no persistió por mucho tiempo, ya que sus pies pronto se detuvieron. Un orbe blanco y negro se cernía ante él en el espacio oscuro mientras murmuraba. No está mal. Al extender su mano para tocar el orbe, una pequeña brecha apareció en los hilos negros que rodeaban el orbe, permitiendo que su mano pasara brevemente antes de volver a retirarla. Un sonido chisporroteante resonó en el aire mientras el otro Ren miraba su mano, que se había vuelto semitransparente. Con el ceño fruncido, murmuró. Casi. ¿Casi qué? Una voz familiar resonó de repente, obligando a Ren a girar la cabeza bruscamente. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a una figura familiar. ¿Sorpresa? Una sonrisa ambigua se extendió por el rostro de la figura familiar mientras miraba el orbe blanco en la distancia. Señalándolo, preguntó. Entonces, ¿este es el secreto que has estado ocultándome? Caminando tranquilamente hacia el orbe blanco, Ren lo inspeccionó cuidadosamente mientras caminaba a su alrededor. Durante todo ese tiempo, el otro Ren no dijo nada, solo lo observó con calma. Esto persistió durante un buen minuto antes de que el otro Ren finalmente comenzara a hablar. ¿Lo planeaste desde el principio? En el momento en que sus palabras se desvanecieron, los pies de Ren se detuvieron. Girando la cabeza para mirar en su dirección, Ren se colocó la mano debajo de la barbilla. ¿Planeado? Acariciándose la barbilla, pensó por un momento antes de negar con la cabeza. No realmente. Solo estaba probando algo. ¿Probando algo? Mirando a Ren con cuidado, las comisuras de los labios del otro Ren se curvaron un poco. Si mi suposición es correcta, deliberadamente me prestaste tu cuerpo para que pudieras probar si había algún inconveniente. ¿Ese es un movimiento bastante audaz? Lo fue. Deteniendo sus pies frente a la esfera blanca, Ren la miró cuidadosamente. No hace falta ser un genio para entender que nada es gratis en este mundo. Para que tú hayas tenido acceso a tal poder tremendo, solo un poco de trauma corporal no habría sido suficiente. Extendiendo su mano, Ren la movió cuidadosamente hacia la esfera blanca. A medida que su mano se acercaba a la esfera, los hilos negros que giraban a su alrededor cobraron vida y comenzaron a moverse. Sin importarle, continuó moviendo su mano hacia adelante. Definitivamente tenías algún tipo de objetivo planeado al apoderarte de mi cuerpo, y finalmente puedo ver que tiene que ver con esta esfera blanca. Su mano tocó los hilos negros y estos se escaparon rápidamente, revelando una superficie exterior blanca limpia. Después de esto, su mano se hundió lentamente. Durante todo el tiempo, el otro Ren no hizo nada más que mirar a Ren haciendo lo que hacía. Esto no duró mucho, ya que Ren lentamente retiró su mano de la esfera. Con una mirada complicada en su rostro, bajó la cabeza y murmuró. Es como pensé. Alzando la cabeza para mirar en dirección a donde estaba su otro yo, el rostro de Ren se hundió un poco. Esa esfera blanca es mi alma, ¿verdad? Lo es. Sin negar nada, el otro Ren miró tranquilamente hacia la esfera blanca y asintió con la cabeza. Es como has adivinado. Esa es en efecto tu alma. Sin mostrar ningún cambio en su expresión, Ren señaló los hilos negros que giraban alrededor de la esfera blanca. ¿Qué pasa con los hilos negros? ¿Ellos? Girando la cabeza para mirar a Ren, el otro Ren extendió tranquilamente su brazo. Inmediatamente después de sus acciones, los hilos negros que giraban alrededor de la esfera blanca comenzaron a moverse como locos, mientras intentaban atrapar rápidamente la esfera blanca. Puedes decir que son un plan de respaldo. ¿Un plan de respaldo? Sí. Un asentimiento calmado del otro Ren precedió a un repentino profundización en la voz. Un plan de contingencia en caso de que me defraudes. ¿Un plan de contingencia en caso de que te defraude? Suena como un plan bastante bueno. En lugar de sorprenderse o enfadarse con las palabras del otro Ren, Ren simplemente miró tranquilamente la esfera blanca frente a él. Ya tengo una idea bastante buena de lo que estás tratando de hacer.
Me alegro de que todo haya salido bien y me haya enterado de esto ahora. Girando ligeramente la cabeza, Ren simplemente miró al otro Ren por un segundo antes de desaparecer. Te veré pronto. Sus últimas palabras resonaron profundamente en el vacío negro mientras el otro Ren lo miraba fijamente. Esto persistió durante un buen minuto antes de que el otro Ren se volviera para mirar la esfera blanca que tenía a su lado. Ya sea que lo hayas descubierto ahora o más tarde, no cambia el futuro inevitable. Mientras murmuraba, levantó la mano y obligó a los hilos negros alrededor de la esfera blanca a volverse locos una vez más. Lo sabía. Lentamente me levanté de la cama y abrí los ojos de nuevo. Como todavía estaba procesando la información que acababa de aprender, mis pensamientos estaban bastante dispersos. A pesar de todo, pronto pude ordenarlos en mi cabeza. En el breve momento en que toqué esa esfera blanca, finalmente pude decir cómo muchos de mis pensamientos y acciones estaban siendo controlados por él. O al menos, cómo. Es a través de mi alma. A pesar de no saber mucho sobre las almas, lo que reuní durante ese corto periodo de tiempo en el vacío negro fue que los hilos negros que rodeaban mi alma eran cosas que mi otro yo plantó para controlar mi alma. Cuanto más se corrompía, más podía alterar cómo me sentía, cómo actuaba, básicamente, lo que me hacía, a mí. Supongo que el poder nunca llega gratis. Era solo una hipótesis por ahora, pero... Cuando el otro yo se apoderó de mi cuerpo a través de la indiferencia de Monarca o mediante planes como el incidente de Angélica, su verdadero objetivo era dañar mi alma para poder ejercer su influencia sobre ella. No estaba seguro de cuál era su objetivo final, sin embargo, si había algo que sabía en este momento, era que necesitaba encontrar una manera de curar mi alma. Esta era la única forma en que podía asegurarme de estar libre de su influencia. Solía creer que el alma de una persona no podía curarse. Sin embargo, eso se basaba en recuerdos en mi cabeza. Sabiendo que mis recuerdos fueron alterados a propósito por él, llegué a la conclusión de que quizás sí había una forma de curar mi alma. Simplemente lo omitió a propósito porque iría en contra de sus deseos. Llegando a esta conclusión, supe exactamente qué hacer en ese momento. Levantándome de la cama, saqué mi teléfono y desplomé la lista de contactos. Parece que tengo que hacer un par de llamadas. Al día siguiente. ¡Guau! Un bostezo escapó de mi boca mientras sentía la brisa de la mañana. Mientras me detenía frente a una gran puerta y miraba hacia la distancia, una leve sonrisa se formó en mis labios. Buenos días, profesor Bass. Igualmente. Apoyándose en el lateral de la entrada del lock, Kevin puso los ojos en blanco. Debajo de sus ojos había círculos negros evidentes, mostrando claramente su agotamiento. Estaba vestido con el uniforme negro de profesor de Locke, que resaltaba perfectamente su cuerpo musculoso. Acercándose a mí, su rostro se puso extraño mientras inclinaba un poco la cabeza. ¿Te teñiste el pelo? No me imaginaba que eras de los que lo hacen. ¿Circunstancias? Al igual que todos los demás, decidí ser vago con respecto a la situación de mi cabello. A pesar de que Kevin ya sabía sobre la entidad dentro de mí, explicarlo todo iba a llevar mucho tiempo, así que dejé el tema de lado. Dejemos de lado el tema de mi cabello, ¿puedes llevarme con Douglas? Está bien, pero no te olvides de reunirte conmigo después de que termines. Todavía tenemos que hablar del viaje. Claro, claro. Dándose la vuelta, Kevin se rascó la cabeza mientras entraba por las puertas del lock. Soltando otro bostezo, lo seguí desde atrás. Espero que esto ayude. Anoche, después de hacer un par de llamadas, pude concertar una cita con Douglas. Dada su edad y experiencia, pensé que podría tener alguna pista sobre algo que pudiera curar mi alma. Después de todo, esta era ahora mi principal prioridad. Además, también estaba planeando hacer un viaje a la tesorería del Lock, el cubo. Como había completado la tarea que me habían encomendado la última vez, era justo que tomara lo que se me debía. Si no había nada que pudiera ayudarme con respecto a las almas, aún tenía un par de cosas en mente que realmente necesitaba para mí. Un ejemplo sería una cura para todos los problemas mentales que estaba teniendo actualmente. Con las pociones ya no siendo tan efectivas como en el pasado, necesitaba encontrar una solución ahora. Aunque aún no estaba seguro,
Tenía la sensación de que si no mantenía esto bajo control, podría volver a perderme a mí mismo. Era solo una corazonada. Pero no quería arriesgarme. Capítulo 545. Alma, 2. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Mientras caminábamos por la academia, nos saludaron los estudiantes que se dirigían a sus clases. Los estudiantes parecían incapaces de reconocerme ya que mi cabello había cambiado, por lo que la mayoría de sus saludos iban dirigidos a Kevin. Esto era bueno, ya que no quería ser reconocido en este momento. Dicho esto, el hecho de que mi cabello fuera blanco atrajo mucha atención, ya que sentí que múltiples ojos se posaban en mí cada vez que íbamos. ¿Cómo le vamos a explicar a Jin sobre el sistema y todo? Fue mientras caminábamos que Kevin habló. Mirándolo fijamente, mis cejas se fruncieron. ¿De qué estás hablando? ¿No mencionaste antes que deberíamos llevar a Jin con nosotros? Ah, sí. Claro, le sugerí a Kevin que trajera a Jin con nosotros durante el viaje. Aunque no estaba seguro de lo fuerte que estaba ahora, no debería ser más débil que Amanda, que estaba a punto de romper a la última vez que la vi, que fue ayer. Dicho esto, en efecto, sería bastante problemático explicarle sobre el sistema de Kevin y todo. A diferencia de Kevin, que se creía la mayoría de las palabras que decía, Jin no era alguien a quien engañar fácilmente. Por mucho que odiara admitirlo, temía que mis habilidades para inventar historias no funcionaran con él. Bueno, podemos simplemente no decirle nada. ¿Eh? Los pies de Kevin se detuvieron de golpe. Volviendo la cabeza para mirarme, preguntó. ¿Qué quieres decir con que no tenemos que decirle nada? Actualmente está trabajando para hacerse cargo como el próximo maestro del gremio Starlight. Si quieres que venga con nosotros, al menos deberíamos darle una razón adecuada para seguirnos. Escuchando sus palabras, asentí lentamente con la cabeza. Tienes razón. Sus palabras tenían sentido. Al igual que Amanda, Jin tenía muchas responsabilidades para sí mismo. Si de repente le surgía la idea de ir a otro mundo sin una explicación adecuada, podría terminar rechazando nuestra oferta. Aunque conocía a un par de otras personas que podían reemplazarlo, idealmente quería que Jin fuera el que viniera con nosotros. Teniendo en cuenta sus habilidades, era la persona más adecuada para venir con nosotros. Entrecerrando los ojos, pregunté. ¿Cuál es la diferencia horaria entre aquí y el lugar al que vamos? Déjame revisar. Agitando la mano en el aire, Kevin miró cuidadosamente el aire frente a él. Para ser honesto, si no hubiera sido por el hecho de que sabía que tenía un sistema, habría pensado que tenía algunos problemas mentales mientras tocaba y deslizaba el aire al azar. Era una escena bastante cómica. Esto persistió durante un buen par de minutos antes de que Kevin se diera la vuelta y me informara. La diferencia horaria entre aquí y allá es aproximadamente la mitad que la de Imorra. Entonces, ¿alrededor de 5 veces? Sí. 5 veces, ¿eh? Esto es mucho más largo de lo que esperaba. Aunque no sabía cuánto tiempo estaría fuera, no pensé que sería una buena idea hacer otro viaje largo después de haber vuelto. Podría terminar sufriendo bastante antes de irme. Aparte de mi madre, también es una pena dejar la Tierra. Actualmente, el mejor lugar para entrenar estaba en la Tierra. Aunque el tiempo fluía más lento en el planeta al que estaba a punto de ir, había un gran defecto en el lugar, y era el hecho de que carecía de maná. Al igual que el mundo de los demonios, el lugar estaba lleno de energía demoníaca. En comparación con la Tierra, cuya densidad de maná está aumentando día a día, la ventaja de la diferencia de tiempo simplemente se vería negada por el hecho de que el maná allí era delgado. Lo mismo ocurrió con Imorra, que desafortunadamente también tenía poco o nada de maná en el aire. Si las dos plantas hubieran tenido más maná, sin duda habría pasado mi tiempo entrenando allí. ¡Qué pena! Mientras mis pensamientos se detuvieron allí, tuve un pensamiento repentino mientras abría la boca y lo expresé. Espera, si el tiempo es 5 veces más lento, ¿por qué no simplemente secuestran a Jin? ¿Eh? El rostro de Kevin cambió en el momento en que esas palabras salieron de mi boca. Girando la cabeza para mirarme, frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? No me malinterpretes.
Levantando las manos, le expliqué rápidamente a Kevin mis pensamientos. Como será problemático convencer a Jin e incluso contarle sobre tus secretos, mejor abre el portal y envíalo antes de que se dé cuenta. Regresa antes de que los miembros de su gremio noten que algo anda mal. No es como si este viaje fuera a ser largo. Una mirada aturdida cruzó la cara de Kevin mientras me miraba. ¿En serio? Solo una opción. Mientras me acercaba a la enorme estructura a la distancia, me encogí de hombros. El objetivo de la operación, por lo que me dijo, era evitar que el mana en el planeta se corrompa y se vuelva demoníaco. Si todo salía bien, entonces no veía por qué necesitaríamos mucho tiempo para hacerlo. Solo teníamos que encontrar el dispositivo que convertía el mana y destruirlo. Además, dado que el sistema juzgó que la dificultad estaba alrededor, no debería ser demasiado difícil para nosotros lidiar con ella. Quién sabe, quizás incluso encuentre una forma de romper el rango. Aunque, lo dudaba, ya que era realmente difícil romperlo. ¡Acha! Pensando en romper el rango, dejé escapar un largo suspiro. Aunque estaba más cerca que nunca, aún sentía que estaba bastante lejos. Probablemente todavía me falten 1 o 2 años para romper el rango. Sonaba lento, pero para entonces tendría alrededor de 23 años. Un héroe de rango S de 23/22 años. La noticia probablemente sacudiría todo el dominio, ya que ni siquiera Mónica, que era considerada una de las mayores prodigios que la humanidad había visto, había logrado tales hazañas. Si no recuerdo mal, Mónica lo logró cuando tenía solo 25 años. Para mí hacerlo a los 22/23, probablemente alarmaría a mucha gente. Mientras imaginaba la cara de Mónica una vez que rompiera su récord, las comisuras de mis labios se curvaron. Ya estamos aquí. La voz de Kevin me sacó de mis pensamientos mientras nos deteníamos frente a una gran puerta de madera. El director ya te está esperando, así que solo tienes que golpear la puerta. Echando un vistazo a la puerta por un segundo, Kevin pronto se dio la vuelta. Con respecto a tu propuesta de secuestrar a Jin, cuéntame más sobre eso más tarde. Tengo clases que enseñar ahora. Te veré más tarde. Adiós. Despidiéndome de Kevin, me volví para mirar la puerta frente a mí. Sin perder tiempo, levanté la mano y golpeé la puerta. Toc, toc. Adelante. Siguiendo mis acciones, una voz familiar y anciana resonó desde detrás de la puerta. Sin dudarlo, giré el pomo de la puerta y entré a la habitación. Clank, tan pronto como abrí la puerta, un olor a madera vieja llenó la habitación, mientras la luz del sol se filtraba por la gran ventana al final. Sentado frente a ella, y detrás de un gran escritorio de palabras, estaba Douglas, que lentamente se levantó y sonrió en mi dirección. No te he visto en bastante tiempo. Su voz anciana y tranquila resonó por toda la habitación. Extendiendo la mano, señaló la silla de cuero frente a su escritorio. Siéntate por ahora. Escuché que querías hablar conmigo, ¿qué necesitas? Sonriéndole, cumplí con su petición y me senté en la silla. Cepillándome el pelo hacia arriba, pensé por un momento antes de decidir ir directo al grano. Necesito un favor. ¿Tienes algo que pueda curar el alma? Justo cuando esas palabras salieron de mi boca, la cara de Douglas cambió mientras preguntaba. ¿Le pasó algo a tu alma? Algo así. Asentí con la cabeza antes de explicar. He sufrido un poco de daño a mi alma, y necesito encontrar una manera de curarla. Masajándose la barba larga, una mirada profunda y contemplativa apareció en el rostro de Douglas mientras pensaba para sí mismo. Sus cejas pronto se fruncieron con fuerza. Algo que pueda curar tu alma, Pasaron segundos, y pronto pasaron minutos mientras el ceño fruncido en el rostro de Douglas se profundizaba. Cuanto más tiempo pasaba, menos esperanza tenía de que Douglas encontrara una manera de curarme. Parece que tendré que preguntarle a alguien más. Douglas no era la única persona a la que podía preguntarle con respecto a posibles noticias sobre algo que pudiera curar mi alma. Había otras personas a las que podía preguntar. De los cuales, estaba Kevin, y posiblemente incluso Bebes. Aunque, hacer contacto con él resultaría bastante difícil. Desafortunadamente, parece que no puedo ayudarte, Ren. Fue entonces cuando Douglas sacudió la cabeza con decepción.
Con una sonrisa en mi rostro, agité mi mano. Está bien, es. Pero, si conozco a alguien que realmente puede ayudarte. Pero a mitad de mi frase, Douglas de repente dijo algo que inmediatamente llamó mi atención. ¿Conoces a alguien que pueda ayudar? Sí. Douglas asintió con la cabeza antes de que su rostro se volviera extraño mientras me miraba. Puede que no te guste, pero si hay un tipo que puede ayudarte, probablemente sea él. Escuchando sus siguientes palabras, de repente tuve un mal presentimiento. Sin embargo, mientras pensaba en la urgencia del asunto, reafirmé mi resolución. Está bien, mientras me pueda ayudar, entonces puedo hacer cualquier cosa. ¿Seguro? Seguro. No me digas que no te advertí. Una sonrisa apareció en el rostro de Douglas mientras acariciaba su barba y se recostaba en su silla. Si estás buscando una manera de curar tu alma, entonces el individuo con el que debes contactar es nada menos que Octavius Hall. El humano más fuerte en el dominio humano. Ah. Un extraño sonido escapó de mi boca mientras mi rostro se endurecía. ¿En serio? Capítulo 546, un problema a la vez, 1. Ah. Un gemido escapó de mi boca mientras pensaba en pedir ayuda a Octavius. De todas las personas, tenía que ser él. Solo mi suerte. Mirando a Douglas, suspiré antes de preguntar. ¿Cuánto de seguro estás de que él puede ayudar? Estoy bastante seguro. Acariciándose la barba, Douglas dijo lentamente. También parece que tuvo un problema con su alma, así que si hay alguien a quien deberías preguntarle, debería ser él. Ah. Soltando otro gemido, me recosté en la silla y suspiré. No parece que tenga otra opción. ¿Las cosas se habían vuelto mucho más problemáticas? Para ser honesto, no quería verlo. Sin embargo, debido a que esta era una de mis principales prioridades en este momento, realmente no tenía muchas opciones. De alguna manera, tenía que conocerlo. Esta es la única forma en que finalmente puedo recuperar mis recuerdos antes de la reencarnación y disipar la influencia de mi otro yo. Aunque solo una hipótesis por ahora. Después de que mi alma se curó por completo, creí que todos mis recuerdos del futuro desaparecerían y mis antiguos reaparecerían. No solo eso, sino que también sabría cuáles de mis sentimientos eran reales y cuáles eran falsos. Creo que he respondido a tu pregunta. ¿Necesitas algo más? La voz de Douglas me sacó de mis pensamientos. Girándome para mirarlo, pensé un momento antes de responder. ¿Recuerdas que me dijiste que me permitirías tomar cualquier cosa del cubo? Ah. Douglas me miró con una repentina mirada de comprensión. Veo lo que estás buscando. Tomando una pequeña tableta de su mesa, Douglas se acarició la barba antes de presionarla para activar el holograma. Siguiendo sus acciones, una serie de artículos diferentes se presentan ante mí. Extendiendo su mano, Douglas sonrió. Aquí está el catálogo de lo que tenemos almacenado dentro del cubo, elige lo que quieras. Mirando a Douglas, entrecerré los ojos mientras estudiaba el catálogo. ¿Se me permite elegir una habilidad clasificada? En respuesta a mi mirada, la mano que acarició su barba se congeló ligeramente. Con una mirada bastante complicada en su rostro, finalmente asintió con la cabeza. Dije que podías tomar lo que quisieras, así que supongo que debería mantener mi palabra. Toma lo que quieras. Haciendo una pausa por un momento, su rostro se volvió más severo. Pero permíteme recordarte, Ren. No debes elegir una habilidad solo por su rango. Elige una habilidad que más necesites en este momento. De acuerdo. Asintiendo con firmeza con la cabeza, comencé a desplazarme por el catálogo. Tal como dijo Douglas, no podía ser demasiado codicioso. Dicho esto, ahora que tenía su aprobación, tampoco iba a ser cortés con mi elección. Dado que se me permitió tomar una habilidad clasificada, no iba a esquivarla. Si demostraba ser útil, definitivamente la iba a tomar. Presionando la sección Habilidad, rápidamente me puse manos a la obra. Veamos. Vámonos.
Con un traje elegante, Hardware esperó tranquilamente en la entrada de la casa a Amanda, que estaba cambiándose. Este es el día. Hoy era un día importante. Después de irse durante 4 años, Hardware finalmente iba a regresar a su gremio. No había duda de que su aparición haría temblar todo el dominio humano. Clank. Fue en este momento que la puerta de la habitación de Amanda se abrió de golpe. Con un hermoso vestido formal que acentuaba sus curvas, Amanda caminó hacia su padre. Con una sonrisa en su rostro, Hardware preguntó: ¿Tienes todo listo? Sí. Amanda sintió con la cabeza con una mirada seria. Diviértanse ustedes dos. Desde el otro lado del apartamento, una voz alegre resonó mientras Natasha los miraba con una sonrisa cálida. No vuelvan demasiado tarde, me voy a poner solita. No lo haremos. Dando un paso hacia un lado, Hardware abrió la puerta del apartamento y permitió que Amanda saliera primero. Gracias. Tan pronto como ella salió, él le hizo un gesto a Natasha una vez más antes de cerrar la puerta. Nos vemos luego. No vuelvan demasiado tarde. Vamos. Después de cerrar la puerta, caminó hacia el ascensor en la distancia. En lugar de su anterior comportamiento alegre, adoptó uno imponente. Ahora que había salido de su apartamento, ya no era Edward Stern, sino el maestro del gremio cazador de demonios. Tenía que adoptar la actitud correcta para adaptarse a su posición. Esto era especialmente cierto dada la situación actual en el gremio cazador de demonios. Natasha solo le había dado una pequeña información, pero cuanto más escuchaba, más disgustado se sentía. La gente parecía haber olvidado lo que convirtió al gremio cazador de demonios en el mejor gremio del mundo. Está bien. Haré que entiendan rápidamente cuando regrese. Apretando el puño con fuerza, Hardware entró en el ascensor con su hija. Papá. La voz de Amanda interrumpió los pensamientos de Hardware. El rostro de Hardware se suavizó inmediatamente. ¿Qué pasa, Amanda? Puedes preguntarme cualquier cosa. Bajando un poco la cabeza, Amanda preguntó con un tono bastante bajo. No lo escuché bien ayer, pero ¿cómo conociste a Ren? Sus palabras hicieron que Edward sintiera una premonición siniestra al instante mientras preguntaba con cautela. ¿Por qué preguntas por él? Solo tengo curiosidad. Amanda dijo mientras su rostro seguía estoico. Frunciendo el ceño con fuerza, Edward miró cuidadosamente a su hija. Mirándolo fijamente y viendo su terquedad, finalmente cedió y comenzó a hablarle sobre sus experiencias con Ren en el mundo de los demonios. Nos conocimos cuando yo estaba dentro de la arena. Si no recuerdo mal, él fue a verme porque. Y así, Edward comenzó a contarle a Amanda su experiencia con Ren en el mundo de los demonios durante su viaje al gremio. Desde cómo lo conoció, hasta lo que pasó después y cómo lo salvó. Durante todo el tiempo, Amanda tenía una mirada atenta en su rostro mientras escuchaba cada una de sus palabras. Sus ojos brillaban extrañamente mientras Edward hablaba, pero Edward no estaba seguro de lo que significaba, así que solo pudo seguir hablando. Dicho esto, algo de ese brillo le molestaba. Entonces, ¿estás diciendo que Ren logró derrotar a un demonio de rango duque? Creo que sí. Rascándose la nuca, Edward frunció el ceño. Cuando sucedió, yo estaba encerrado en una celda, así que no sé exactamente qué pasó, pero parece que realmente logró hacerlo. Ya veo. Bajando la cabeza, aunque breve, Edward vio el rostro de Amanda iluminarse con preocupación. Don. Justo cuando iba a decir algo, de repente escuchó un fuerte grito a lo lejos. Maestro del gremio. Tras el grito, Edward se encontró de repente en el centro de atención de todos, mientras un gran edificio aparecía cerca. Apartando la mirada de su hija, Edward, y fijando la vista en el edificio a lo lejos, murmuró. Parece que estamos aquí. ¿Ya terminaste? Sí. Mirando hacia Kevin, asentí con la cabeza y me dirigí hacia él. ¿Acabas de volver de elegir una habilidad? Sí. ¿Qué habilidad elegiste? Una de rango S. La cara de Kevin se contrajo. ¿Puedes hacer eso? Al acercarme a Kevin, le di una palmada en el hombro. Eres demasiado humilde, Kevin.
Todo lo que tenías que hacer era preguntar. Ah. Una mirada de angustia apareció en el rostro de Kevin mientras sus hombros se hundían. Levantando un poco la cabeza, me miró y susurró suavemente. Déjame ver la habilidad que elegiste. ¿Seguro? Pregunté mientras me volvía para mirarlo. Un pequeño cambio tuvo lugar en el rostro de Kevin mientras daba un paso atrás. Una mirada de gran precaución brilló en su rostro. De repente tengo la sensación de que estás tramando algo. ¿Qué tal si simplemente me dices cuál es la habilidad? No necesitas probarla conmigo. No te preocupes por eso. Extendiendo mi cabeza hacia la suya, sonreí suavemente. Ven, Kevin, déjame mostrarte mi nueva habilidad. Espera un poco. No. Para cuando Kevin pudo hacer algo, ya había presionado mis manos contra su cabeza. Fue en ese momento que mi rostro se puso serio. Deja de moverte. ¿Qué tal que no? Encogiéndome de hombros, respondí. Porque estoy a punto de usar la habilidad. No me culpes si pasa algo malo. Ah. Soltando un gruñido, la cara de Kevin se torció mientras finalmente cedía. Está bien, de acuerdo. Bien. En ese instante, canalicé mi mano antes de que pudiera arrepentirse de su decisión, y un tenue resplandor comenzó a brotar de mi mano mientras él observaba. Mirando directamente a los ojos de Kevin, dije solemnemente. No debería doler, pero por si acaso, prepárate para experimentar algo de dolor. Además, asegúrate de dejar tu mente sin protección. Dejar mi mente, Uek. En un abrir y cerrar de ojos, ya había activado mi habilidad, y los ojos de Kevin se pusieron blancos mientras su cuerpo comenzaba a convulsionarse. Mi expresión cambió un poco cuando vi esto, pero continué usando la habilidad. Era demasiado tarde para que me detuviera. Esto no debería ser suficiente para matarlo. No había manera, ¿verdad? Afortunadamente, mis preocupaciones fueron infundadas. Kevin era mucho más resistente de lo que pensaba, ya que pronto solté su cabeza, y sus ojos recuperaron algo de claridad. ¡Acha! ¡Acha! Apoyándose en sus rodillas, su respiración pesada resonó por todo el pasillo. ¿Tú? Al levantar la cabeza, me fulminó con la mirada mientras su voz se volvía ronca. ¿Qué me has hecho? En lugar de responderle, entrecerré los ojos y examiné cuidadosamente su cuerpo. Oye, ¿qué me has hecho? Interrumpiéndolo, pregunté. ¿Cuál es tu nombre? ¿G? Alzando las cejas, Kevin me miró extrañado. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué preguntas? ¿No deberías saberlo ya? Solo respóndemelo. ¿Vale? Con una expresión de confusión extrema en su rostro, Kevin abrió la boca y respondió. Crini Lord. Poniendo mi mano para cubrirme la boca, intenté lo mejor que pude detener mi cuerpo de temblar mientras sacudía la cabeza y murmuraba con decepción. Parece que he fallado. ¿Has fallado? Sí. Mi habilidad no funcionó. ¿En serio? Inclinando un poco la cabeza, las cejas de Kevin se fruncieron con fuerza. Esta es la primera vez que escucho hablar de una habilidad que no funciona. ¿Estás realmente seguro de que no funcionó? Solo para asegurarme, ¿cómo te llamas? Pregunté de nuevo. A lo que Kevin respondió inmediatamente. Crini Lord. Hizo una pausa por un momento, levantó la cabeza y me miró. Espera, ¿por qué preguntas mi nombre? No, parece que no funcionó. Ignorando sus palabras, negué con la cabeza. Luego, girándome, dejé caer los hombros y suspiré exageradamente. Supongo que todavía no he aprendido a usar mi nueva habilidad. Tendré que experimentar más con ella. Fue mientras hablaba que finalmente sentí una mano que me daba una palmada en el hombro. Era Kevin. Tenía una sonrisa de apoyo en su rostro. Está bien, Ren, tal vez sí funcionó y hay un pequeño retraso. Solo el tiempo lo dirá. Sí. Asentí con la cabeza y miré a Kevin con gratitud. Gracias, Crini Lord.
Capítulo 547. Un problema a la vez. 2. S. Manipulación de la memoria. Ese era el nombre de la habilidad clasificada que elegí. Como su nombre lo indica, la habilidad me permitía alterar los recuerdos de las personas contra las que activaba la habilidad. En el futuro, esta habilidad resultaría extremadamente útil ya que las posibilidades eran infinitas. Dicho esto, no estaba exenta de fallas. Había un par de inconvenientes en la habilidad. Un inconveniente era la gran cantidad de maná que se necesitaba para activarla. No era una habilidad clasificada por nada. Cuanto más profundos fueran los recuerdos que alterara, mayor sería el consumo de maná. De la misma manera, cuanto más cambiara, más maná consumiría. Si ya no fuera lo suficientemente difícil, solo podía alterar los recuerdos de aquellos que estuvieran incapacitados o que tuvieran la mente desprotegida como Kevin no hace mucho. Aún así, esta era la habilidad perfecta para mí en este momento. Si fuera posible, podría alterar algunos de mis recuerdos de cuando estaba en el monolito. Al elegir esta habilidad, mi objetivo principal era resolver todos los problemas mentales que había estado experimentando desde que regresé del monolito. Nunca se habían detenido y solo habían empeorado. Ya era hora de que finalmente hiciera algo para resolver este problema, y esta habilidad era probablemente la clave. Dicho esto, si vi un problema en este método. ¿Y si en el proceso de cambiar mis recuerdos, mi personalidad también termina cambiando? Este era un problema muy real ya que mis experiencias en el monolito fueron las que me hicieron quien soy hoy. Afortunadamente, tenía una forma de restaurar mis recuerdos y, por lo tanto, podía experimentar un par de veces. Aparte de eso, probablemente debería llamar a Melissa. En memoria de mi conversación anterior con Douglas, hojeé mis contactos hasta que se detuvieron en un perfil en particular. Melissa Hall. Ella podría ayudarme a hacer un arreglo con Octavius. Mis posibilidades de ponerme en contacto con él por mi cuenta eran bastante escasas teniendo en cuenta nuestra situación. Por lo tanto, no tenía más remedio que llamarla. Dejando escapar un largo suspiro, presioné el contacto y llamé a Melissa. Puede que me arrepienta de esto. Tan brillantes. Con los ojos entrecerrados, Melissa tenía problemas para mantener los ojos abiertos mientras las luces de las cámaras destellaban ante ella y los obturadores hacían clic a su alrededor. Clic, clic. Clic. Qué molesto. Agitando la mano frente a ella, Melissa se obligó a sonreír. Una vez más, nos gustaría felicitar a Melissa Hall por su investigación ejemplar sobre la diseminación de mana entre las bestias. Gracias a su investigación, la humanidad ha avanzado una vez más varios pasos. ¿Cómo era de esperar de ella? Mientras tanto, una voz fuerte resonó por todo el gran auditorio mientras un hombre vestido con un traje negro le entregaba un certificado. Era el presidente del Grupo Nacional de Ciencias. La mayor comunidad científica en el dominio humano. Gracias. Con una brillante sonrisa, Melissa agradeció al presidente y extendió la mano para tomar el certificado. ¿Cuánto tiempo más tengo que hacer esto? Después de tomar el papel, Melissa lo miró casualmente. Es con gran placer que felicito a Melissa Hall por sus sobresalientes capacidades en el campo de la investigación y el desarrollo. Sus extraordinarios logros durante el año pasado le han valido este premio del Grupo Nacional de Ciencias y... Qué inútil. Con una sonrisa radiante, Melissa abrazó el certificado contra su pecho e inclinó la cabeza hacia las cámaras apuntadas hacia ella. Sus acciones fueron seguidas por los fuertes aplausos de la audiencia que se levantó de sus asientos para felicitarla. Esto persistió durante 10 minutos, antes de que finalmente fuera el momento de que Melissa dejara el escenario. Al irse, se aseguró de inclinar la cabeza una vez más y agradeció al presidente del GNC. Una sonrisa brillante adornaba su rostro todo el tiempo. Finalmente. Una vez que Melissa dejó el escenario, su sonrisa desapareció de su rostro. Esperándola al final del escenario estaba Rousey, quien inmediatamente aprovechó la oportunidad para felicitarla. En sus manos había una gran pila de papeles. Felicita. Tómala. Empujando el certificado a Rousey, Melissa se fue de la sala con mal humor. Buah.
Perdiendo rápidamente el equilibrio, Rosie rápidamente enganchó su mano sobre los papeles y apoyó el fondo con su muslo. Espera. Apurando el paso y colocando el certificado encima de la pila de papeles, Rosie la siguió de atrás. Melissa, ¿por qué te vas tan temprano? Escuché que hay una parte posterior. No me interesa. Respondió Melissa bruscamente. Como si quisiera participar en una fiesta llena de viejos pervertidos que la miraban con cada oportunidad que tenían. Pero es una gran oportunidad para hacer grandes conexiones. No las necesito. Ya tengo muchas. Al doblar la esquina, Melissa entró en el vestíbulo del recinto. Mientras Melissa miraba alrededor, sus ojos pronto se posaron en las enormes puertas de vidrio en la distancia. Pronto, sus ojos divisaron el gran coche que esperaba afuera y comenzó a caminar hacia él inmediatamente. Bienvenido, jovencita. Al salir del edificio, un hombre vestido de negro salió del vehículo y le abrió la puerta. Melissa lo miró brevemente antes de entrar al coche y cruzar las piernas. Espérame, jovencita. Momentos después de que entrara al coche, entrando por el otro lado estaba Rosie. Parecía bastante cansada mientras todavía sostenía las grandes pilas de papeles. Mirándola brevemente, Melissa la empujó con la cabeza. Sube, no tengo más tiempo que perder. Oh, ok. Con cuidado, Rosie colocó los papeles a un lado y se puso el cinturón de seguridad. Toc, toc. Un golpe en la puerta de vidrio le indicó al conductor que arrancara el coche. En pocos segundos, el coche había desaparecido en la distancia. Los siguientes minutos transcurrieron en un incómodo silencio mientras Melissa miraba el paisaje cambiante que se veía desde la ventana del coche. En medio del silencio, al tomar una curva cerrada, uno de los papeles cayó hacia el regazo de Melissa. Era el certificado de su logro del día. Certificado de Premio Nacional de la NGS, con los dientes apretados, Melissa arrugó el papel en su mano antes de tirarlo. Inútil. Eso fue todo lo que pensó mientras miraba la recompensa. En lugar de sentir un sentimiento de logro, solo sintió repugnancia. Jovencita, no creo que debas tirar tu recompensa. Inclinándose, Rosie recogió cuidadosamente el certificado y lo desenrugó. Hay mucha gente que estaría muy envidiosa de tu recompensa. Que se la queden, a mí me da igual. Respondió Melissa mientras seguía mirando el paisaje cambiante que se veía desde la ventana. Un susurro bajo escapó de sus labios cuando cerró los ojos por un momento. Total, a nadie más le importa. Para otros, tales logros habrían sido sus mayores logros en la vida, pero para Melissa, era solo como cualquier otra recompensa. Una de muchas, y una que a nadie más que ella conociera le importaba. Sería más preciso decir que nadie de su familia sabía que había ganado el premio, y aunque lo supieran, probablemente ni siquiera les importaría. El mundo estaba gobernado por la fuerza. En su familia, la ciencia y la tecnología se consideraban una pérdida de tiempo. Si no hubiera sido por la influencia de su padre, Melissa probablemente ya habría sido expulsada de su casa. Aún así, no es que a sus propios padres les gustara. No creo que sea una pérdida de tiempo. La voz de Rosie resonó dentro del coche. Finalmente, después de desenrugar todo el papel, lo colocó cuidadosamente encima de la pila de papeles. Solo porque tu familia no acepta que eres científica, no significa que haya gente ahí fuera que no te acepte por quien tú. Cállate. Cepillándose el cabello detrás de la oreja, Melissa miró a Rosie de reojo. No hables de ellos. Solo vas a empeorar mi mal humor. Abriendo la boca, Rosie miró a Melissa durante un buen par de segundos antes de asentir con la cabeza. Como quieras. Mientras las dos se sentaban en silencio después de sus palabras, una atmósfera tensa impregnaba el coche. Ring. Ring. Rompiendo el silencio, se escuchó el sonido del teléfono de Melissa sonando. Frunciendo el ceño, Melissa sacó su teléfono y miró la ID del usuario. Ron Dover. Oh, mierda. Incapaz de evitar decir una palabrota, el rostro de Melissa se contorsionó mientras miraba la ID del usuario. Probablemente era la última persona con la que quería hablar en ese momento. Sin embargo, al considerar sus opciones, se dio cuenta de que ignorar a Ren solo haría que la llamara por otros medios. Era tan persistente como una mosca. Ah.
Con un gemido, ella contestó el teléfono. ¿Qué pasa? Melissa. Mi máquina de hacer dinero favorita, digo, Melissa. ¿Cómo estás? Estaba a punto de decir máquina de hacer dinero, ¿verdad? Agarrando el teléfono con fuerza, Melissa forzó una sonrisa. Estaba genial hasta que me llamaste. Ahora estoy fatal. Muchas gracias. Mis condolencias. Bueno, ¿qué es? Dilo ya. No tengo tiempo que perder. Directo al grano. Por eso me gustas, Melissa. Cállate y habla. Mientras se tapaba la mano con la cara, Melissa intentó mantener la compostura. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Ok, necesito tu ayuda para organizar una reunión con tu papá. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Aferrándose al teléfono con fuerza, le costó todo su esfuerzo no abrir la ventana y tirarlo por ahí. Abriendo la boca, preguntó irritada. Dime que estás bromeando, ¿verdad? ¿Tienes idea de quién es mi padre? Sí, lamentablemente sí. Y por eso te pido que me ayudes a organizar una reunión con él. Disfrázalo como si tú tuvieras una reunión con él, pero en realidad seré yo quien vaya. Eso es lo más tonto. A mitad de su frase, la boca de Melissa dejó de moverse. Espera un segundo. Fue en ese momento que Melissa de repente recordó algo, y era el hecho de que su padre odiaba a Ren con pasión. Si pretendo organizar una reunión con mi padre, pero en realidad va Ren. Una vez que sus pensamientos pasaron por ahí, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba mientras su mano comenzaba a temblar. Respirando hondo para calmarse, Melissa preguntó. ¿La reunión es muy importante? Sí, mucho. Ren respondió con un tono muy serio. Ja. Dejando escapar un suspiro exagerado, Melissa fingió caer en un profundo pensamiento antes de preguntar. ¿Qué gano a cambio de organizar una reunión entre tú y mi padre? Mi amor eterno. La boca de Melissa se contrajo. Este cabrón. Voy a colgar. Espera. Espera. Fue entonces cuando la apresurada voz de Ren resonó desde los altavoces del teléfono. Fingiendo estar irritada, Melissa habló. Sé breve, no tengo tiempo para tus bromas. Ok, ok. Revisa tus mensajes. Justo cuando esas palabras salieron de su boca, el teléfono de Melissa sonó 2 veces. Sorprendida, Melissa lo bajó y revisó sus mensajes. Pronto pudo ver 2 archivos adjuntos en el mensaje que le había enviado Ren. Abriéndolos, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Capítulo 548. Un problema a la vez. 3. A barra diagonal N, si tienes curiosidad, la ilustración oficial de Melissa está en Discord. Dentro de los confines de una habitación oscura, una voz siniestra resonó. Él nunca se equivoca. Asegúrate de mantener la guardia alta. No dejes que nada le pase a lo que has construido, o de lo contrario me aseguraré de acabar contigo de la manera más dolorosa posible. Entendido. Malik al-Sayatin asintió en señal de acuerdo mientras estaba de pie detrás de un círculo ovalado que flotaba en el aire frente a él. Me aseguraré de buscar a fondo el monolito. Hazlo rápido. Cuanto más rápido elimines esta responsabilidad, mejor para ti. Entendido. Malik al-Sayatin, o mejor conocido como Hamad Fair, ya que Malik al-Sayatin era solo un título, asintió una vez más. En respuesta, la voz siniestra se animó un poco. Su satisfacción era evidente. Como era de esperar de mi contratado. Eres obediente. En respuesta a los elogios, Enlock simplemente bajó la cabeza. Alteza, tengo algo que reportar. Habla. Estoy cerca de romper el límite. Me imaginé eso. ¿Cuánto tiempo te llevará romper el límite? De medio año a 1 año. Enlock respondió mientras su voz se hacía más profunda y sus ojos adquirían un tono rojizo. Aproximadamente al mismo tiempo que termina el contrato con la Unión. Cuando Enlock pensó en la Unión, de repente sintió una fuerza poderosa recorrer su cuerpo. Los traidores de la humanidad.
los veía como tales. Personas que pretendían hacer esto por la humanidad, cuando en realidad estaban haciendo lo contrario. Eran la razón por la que la humanidad estaba al borde de la extinción. Parece que lograrás un avance en el próximo año o 2, ¿eh? Entonces será mejor que te asegures de resolver todos tus problemas en el monolito ahora. Con los ojos entrecerrados, Hemlock respondió solemnemente. Entendido. Después de sus palabras, el vacío circular negro pareció disiparse lentamente. Más te vale no decepcionarme. Esas fueron las últimas palabras que Hemlock escuchó antes de que la voz desapareciera por completo. Después de eso, Hemlock se quedó quieto y cerró los ojos, envolviendo la habitación en un silencio inquietante. Permaneció en este estado durante media hora antes de abrir los ojos y volverse hacia la puerta. Pase. Habló con un tono frío que resonó por toda la habitación. Al sonar la voz, la puerta se abrió para revelar una figura oscura que se escondía detrás de las sombras de la habitación. Clank. Líder. A través de las grandes ventanas al final de la habitación, la luz de la luna se filtró en la habitación e iluminó la figura mientras ésta entraba en el espacio. Everblood. Reconociendo la figura que acababa de entrar, los ojos de Hemlock se entrecerraron. ¿Podía ser él el cáncer del que hablaba Su Alteza? Mientras examinaba cuidadosamente la figura ante él, Hemlock se sintió inseguro. Realísticamente hablando, era improbable que Everblood fuera el cáncer dentro de la organización. Dejando de lado el hecho de que era un demonio, también había hecho muchas contribuciones al monolito. ¿Por qué alguien que había hecho tantas contribuciones al monolito sería el cáncer del que hablaba Su Alteza? Especialmente porque estaba atado a la organización por un contrato. ¿No valoraba su vida? Aún así, no debo bajar la guardia. Independientemente de lo improbable que pareciera que Everblood fuera el cáncer dentro de la organización, Hemlock no iba a bajar la guardia. Con los ojos fijos en Everblood, habló. ¿Cuál es la razón de tu repentina visita? Tengo algo que reportar. Everblood respondió secamente. Los bordes de sus labios estaban ligeramente curvados hacia arriba, dándole a Hemlock una sensación bastante inquietante. ¿Algo que reportar? ¿Qué es? Tenemos un nuevo rango en nuestro medio. Ha logrado romper a través con éxito. Oh. Alzando las cejas, el cuerpo de Hemlock se relajó un poco. ¿Alguien ha logrado romper a través? Esta es una buena noticia. ¿Quién ha logrado romper a través? Es Rainstone. Oh. La alegría de Hemlock se disipó rápidamente. ¿No era él el mismo tipo que fue traído por él? Esto. Reflexionando, Everblood había ganado una cantidad impresionante de influencia dentro del monolito. Aunque no tenía la autoridad de un anciano, su autoridad dentro de la organización era bastante alta. Cuanto más lo pensaba, más preocupado se sentía Hemlock. No era solo Everblood lo que le preocupaba. En su mente, Hemlock estaba considerando a todos los miembros del monolito y quién era la mayor amenaza en ese momento. ¿Líder? La voz de Everblood lo sacó de sus pensamientos. Volviendo la cabeza para mirarlo, Hemlock asintió con la cabeza con calma. Una pequeña sonrisa se extendió por su rostro. Esa es una buena noticia. Iré personalmente a visitarlo en un rato para felicitarlo. Entiendo. Asintiendo respetuosamente, Everblood bajó la cabeza. Si no hay nada más, Espera. Poniendo su mano sobre el hombro de Everblood, Hemlock lo detuvo antes de que pudiera irse. Una mirada confusa cruzó el rostro de Everblood mientras giraba la cabeza. Sí. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Objetivo? La confusión en el rostro de Everblood aumentó cuando se encontró con la mirada de Hemlock. Asintiendo con la cabeza, Hemlock continuó. Tengo curiosidad, ¿tienes alguna aspiración? ¿Qué deseas lograr en el monolito? ¿Qué quiero lograr en el monolito? Frunciendo el ceño y sumiéndose en un estado de contemplación, Everblood finalmente sacudió la cabeza. Como demonio, no tenemos el lujo de tener aspiraciones. Solo estoy siguiendo órdenes. ¿Siguiendo órdenes, Hemlock miró fijamente a Everblood mientras escuchaba sus palabras, aparentemente tratando de discernir sus verdaderas intenciones. Ya veo.
Solo después de un rato soltó los hombros de Everblood y asintió para sí mismo. Solo está siguiendo órdenes. Eso tiene sentido. En efecto. Para alguien tan débil como Everblood, no podía permitirse algo como una aspiración. A lo sumo, su deseo era escalar en las filas. Si me permite ser presuntuoso, ¿por qué me pregunta esto? Fue entonces cuando escuchó la voz de Everblood. En la luz de la luna que se derramaba desde la ventana de vidrio, Enoch se volvió para mirarlo y colocó las manos detrás de su espalda. Después de eso, caminó tranquilamente hacia las ventanas de la habitación. Mientras se detenía frente a la ventana, la luz de la luna acentuaba perfectamente sus rasgos sobrenaturales. Abriendo la boca, preguntó: ¿Sabes por qué me convertí en el líder del monolito? Su voz resonó por toda la habitación. Respondiéndole, Everblood negó con la cabeza. No. Con la espalda todavía de espaldas a él, Enoch levantó la cabeza para mirar la luna. Después de un corto silencio, respondió: Mi aspiración es salvar a la humanidad. Tras sus palabras, la tez de Everblood cambió ligeramente mientras un pesado silencio envolvía la habitación. ¿Perdón? ¿Acabas de decir que te uniste al monolito porque querías salvar a la humanidad? No te escuchaste mal. Con un movimiento de cabeza, Enoch hizo una pregunta. En tu opinión, ¿cuáles son las posibilidades de que la humanidad gane sobre la clase demoníaca? Ni siquiera un 1%. La respuesta de Everblood fue bastante directa, sin dejar lugar a dudas. Hizo que los labios de Enoch se curvaran hacia arriba. Mis pensamientos son los mismos que los tuyos. Extendiendo su mano hacia la luna para bloquear la luz de la luna, Enoch abrió lentamente la boca. Puede que no entiendan lo que estoy haciendo, pero pronto se darán cuenta de que mis acciones se realizan por el bien de que la humanidad no se extinga. Pueden llamarme tirano, pero no me importa. Mi conciencia está tranquila. Mágicamente, la luz de la luna se dispersó cuando cerró el puño. Solo puedo abrirles los ojos y hacerles darse cuenta de que la única forma de que la humanidad siga existiendo es unir fuerzas con los demonios. Luchar contra lo inevitable es fútil. Solo conducirá a la extinción inminente de la humanidad. Lo que estoy haciendo es salvar a nuestra raza de la extinción. La voz de Enoch se oscureció después de una breve pausa. Si bien pueden verme como un villano en este momento, me proclamarán el salvador de la humanidad en el futuro. Su declaración tiene sentido, líder. Con la mirada fija en la espalda de Enoch, la voz de Everblood resonó por toda la habitación. Sus acciones son realmente loables. En lugar de dejar que la humanidad perezca a manos de los demonios, está haciendo todo lo posible para salvarlos uniéndolos a nuestra causa. Si eso no es un héroe, ¿entonces qué es? Me alegra que me comprendas. Girando la cabeza para mirar a Everblood, Enoch sonrió. Puede que ahora no me reconozcan por lo que estoy haciendo, pero una vez que la humanidad se enfrente a la extinción, comprenderán mis acciones. Comprenderán por qué hice lo que hice. Noticias de última hora. Después de desaparecer durante más de 4 años, Edward Stern, el líder del gremio de cazadores de demonios, hace una aparición impactante. Muchos han especulado que su desaparición tuvo que ver con algún tipo de accidente, pero ahora sabemos que simplemente estaba en un viaje para encontrar una manera de romper a través del rango. Las especulaciones dicen que está a punto de romper a través de ese nivel, convirtiéndolo en el 17º en el ranking. Clic. Esto es problemático. Apagando el dispositivo holográfico frente a él, Jin se recostó en su silla. Sus cejas se juntaron fuertemente mientras caía en una profunda contemplación. Tenía que aparecer justo cuando estábamos alcanzándolos. Había pasado bastante tiempo desde que se había hecho cargo del gremio Starlight, y aunque todavía no había hecho nada importante, el gremio estaba prosperando más que nunca. Había llegado al punto en que finalmente lograron acercarse al nivel del gremio de cazadores de demonios. En cualquier caso, no debería preocuparme demasiado. El abuelo tampoco está muy lejos de romper a través del siguiente nivel. Esto es solo un pequeño contratiempo. Presionando sus manos contra el escritorio, Jin se levantó lentamente de su asiento. Estirando su espalda y cuello, Jin sacó sus dagas. Acariciando el cuerpo de la daga, sus ojos se agudizaron.
Me pregunto cuánto más fuerte se hizo. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que Jin vio a Ren. 1 año o algo así. Y a pesar de todas sus responsabilidades, Jin no había dejado de entrenar ni una sola vez. No solo eso, junto con todos los recursos que le proporcionó el gremio, el ritmo de progreso de Jin había aumentado drásticamente. No hace mucho, finalmente logró romper a través del rango. Esto era inimaginable para alguien de su edad. A pesar de eso, Jin no estaba satisfecho. Había una razón simple para esto, y era el hecho de que sabía que Ren probablemente todavía estaba un par de pasos por encima de él. Era una pared sobre la que Jin no veía ninguna esperanza de escalar. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jin no se sintió ni una sola vez desesperado o deprimido. Más bien, solo reavivó su deseo de entrenar más. Lo que importa no es la rapidez con la que uno escala, sino quien escala más alto. Ese era su pensamiento al dejar sus dagas. ¿HM? Justo cuando estaba a punto de irse a entrenar, Jin de repente escuchó el sonido de su teléfono sonando. Presionando sobre la mesa, una imagen holográfica se formó frente a él. ¿Qué es? Soy un joven maestro, tiene un invitado. Actualmente está esperando en la sala de invitados. Cortando a Jin fue una voz femenina. Era su asistente. ¿Un invitado? Frunciendo el ceño, deslizó la imagen holográfica para mostrar la cámara de las habitaciones de invitados. Momentos después de deslizar su mano, sus ojos se abrieron un poco al reconocer al individuo que esperaba en la habitación de invitados. No era otro que Ren. Hablando del diablo. Volviendo su atención a la proyección holográfica, Jin habló. Déjalo entrar.